Paz y bien, queridos hermanos y hermanas de esta comunidad católica orante de Santa Teresita Radio. Saludos y bendiciones para todos los que nos están acompañando en el chat de oración. Saludos y bendiciones también a los que nos acompañan a través de sus dispositivos móviles. Queridos hermanos y hermanas, estamos nuevamente aquí para comenzar con la ayuda de Dios, con su bendición, con la intercesión de Santa Teresita, esta maratón de lluvia de rosas, para celebrar y conmemorar el 9º aniversario de nuestro apostolado en la radio. Así que va a ser un tiempo en el que vamos a entregarnos a la oración, vamos a entregarnos también a la meditación y sobre todo también para verificar cómo está nuestro camino de apostolado, de misión en la radio. ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Qué necesitamos arreglar para seguir con nuestra misión? En esta ocasión estamos viviendo un año particular, es el año dedicado a San José, por el Papa Francisco. Estamos transitando y ya faltan pocos meses, faltan 2, casi 3 meses para concluir este año de gracia, este año en que la Iglesia nos invita a mirar esta figura tan silenciosa, pero también tan importante en la vida de Jesús y en la vida de la Virgen María, como es justamente la vida de San José, ¿sí? El Señor San José, como lo llamaba Santa Teresa de Jesús. Sabemos también que San José fue una persona, un santo muy importante para todo el Carmelo, para Teresa la Grande y también para Teresita del Niño Jesús, nuestra santa patrona. Como ustedes bien saben, en los evangelios San José no habla directamente. San José no dice ni siquiera una palabra. A San José lo vemos solamente actuando. Tiene una aparición, digamos así, durante un sueño de un ángel que le dice lo que tiene que hacer. El Señor le habla a José a través de un ángel en sueños y le dice lo que tiene que hacer. Sí, entonces la misión de San José pasa también por algo tan sencillo como es un sueño. Al inicio no quiere recibir a María porque no entiende naturalmente el plan y lo que se está gestando en ella, por lo tanto trata de no aceptarla, digamos así, como esposa, de no recibirla en su casa. Sin embargo, fíjense la gran fe de José de creer a un sueño. Creyó en un sueño, creyó en la palabra de Dios que se le estaba anunciando durante un sueño y recibe a María en su casa, le recibe a María como su esposa. Obviamente son pocos, digamos así, de las cosas que sabemos de este personaje. Los evangelios sinópticos nos hablan bien poco, simplemente lo que él hacía. Y durante el evangelio de los primeros capítulos de Mateo, por ejemplo, cuando se narra el evangelio de la infancia, es realmente poco lo que se nos dice de José. Este personaje también fue naturalmente recibido en los evangelios apócrifos. Y bueno, y se construyó toda una serie de leyendas, por así decirlo, o de tradiciones en esos evangelios apócrifos. Pero nosotros vamos a limitarnos simplemente a los evangelios sinópticos, porque son esos evangelios los que conoce Teresita, los que lee Teresita. Por lo tanto, les presentaré en este inicio de esta maratón de lluvia de rosas, vamos a ver cómo veía Teresita del Niño Jesús a San José. ¿Quién era San José para Teresita? ¿Qué devoción tenía Teresita hacia San José? Y les voy a presentar dos textos que fueron extraídos de sus escritos, donde básicamente ella habla de la Sagrada Familia y de modo particular del Señor San José. Sabemos que ella tenía la costumbre de firmar Jesús, María, José, Teresa. Al inicio de sus cartas solía poner las iniciales de los nombres de Jesús, de María, de José y Santa Teresa.
Desde pequeña nutre esta devoción hacia San José, tanto es así que en uno de sus escritos ella dice que desde muy pequeña rezaba la oración a San José para protección de las vírgenes. Esta devoción naturalmente va creciendo durante toda su vida religiosa, que como sabemos duró poco, y lo acompañará hasta sus últimos días. Durante su vida había regalado estampitas de San José, había compuesto oraciones en honor de San José, había animado a sus hermanas para que conservaran esta devoción hacia el Padre del Carmelo, hacia San José. Y también hay una escena conmovedora que se narra cuando ella ya estaba muy enferma y ya se estaba acercando la hora de irse a la casa del Padre. Se dice que una vez paseando por el huerto, al final, dice la que narra, al final del camino de los castaños hay una imagen de San José. Pasando por ahí con la enferma, con Teresita, le arroja flores. Toma, esto es para ti. Y anota, la hermana que vio esto, anota diciendo que lo vio como a una niñita, una niña con mucha ternura, con mucho amor, arrojar flores a la imagen de San José. Y le pregunta naturalmente a Teresita, ¿le tiras flores para que te conceda gracias? Y ella responde, no, no quiero dar algo para recibir otra cosa a cambio, ¿sí? Era simplemente para contentar, para venerar y para demostrar su amor hacia el santo patriarca, hacia el padre de Jesús, José de Nazaret. En diciembre, y aquí comenzamos la lectura del primer texto del año 1888, ella hace ejercicios de redacción y uno de sus ejercicios de redacción le dedica justamente a San José. Y comienza diciendo así, San José, ¿quién se atreverá a pregonar sus alabanzas? ¿Quién podrá contar su vida y sus méritos? El Evangelio, al hablar de San José, no dice más que una cosa, que era un hombre justo y temeroso de Dios. Jesús quiso correr un velo misterioso sobre la vida de aquel a quien llamaba Padre, con el fin de que las acciones de José fuesen solo para él. Pero con todo, a través de ese velo, Jesús nos permite distinguir algunos rasgos de la grandeza de alma de San José. Quisiera destacar de este texto que estamos leyendo el hecho de que Teresita era una mujer evangélica, es decir, empapada y llena del Evangelio. Por eso le decía al inicio que ella no lee otros libros. De hecho, si prestamos atención a su diario, a su historia de un alma, ella dice que en su adolescencia hay un periodo en el que devora todos los libros, ¿no? Pero después, ya cuando se encuentra con el Señor, cuando entra en el Carmelo sobre todo, se alimenta solamente de la imitación de Cristo y sobre todo del Evangelio que ella llevaba sobre su pecho, sobre su corazón, en el hábito. Dice que el Evangelio, fíjense cómo ella comenta también el Evangelio, no dice más que una cosa de José. Nos está entregando un diseño, un dibujo, digamos así, de José, pero del José que está narrado, digamos, en los evangelios. Él era un hombre justo y temeroso de Dios, porque justamente esos son los dos adjetivos que el evangelio usa para describir a José, el cual estaba desposado con la Virgen María al momento de recibir la anunciación del ángel Gabriel. Pero obviamente también Teresita descubrió, digamos así, todo lo que nosotros también podemos constatar. Es decir, de que sobre la figura de José hay un velo misterioso, dice ella. Hay un velo misterioso sobre esa persona al que Jesús le llamaba Padre.
Tanto que, según ella, según Teresita, el Señor quiso reservar solamente para sí las acciones de José. Sin embargo, continúa diciendo Teresita, también nosotros podemos ver algo de reflejo, digamos así, del alma de este patriarca, del patriarca San José. Y continúa diciendo, San José siempre correspondió a las gracias divinas y nunca le pareció demasiado dura hacer la voluntad de Dios. ¡Qué ejemplo de fe nos da San José!, exclama Teresita. Apenas el ángel le dijo que huyese con Jesús y María, se levanta y se pone en camino. Su vida está llena de acciones semejantes a esta, obedeciendo siempre a los deseos de Dios. Entonces lo que rescata Teresita de la figura de José en los evangelios es justamente su capacidad de ponerse inmediatamente a cumplir la voluntad de Dios. José sabe lo que Dios quiere y automáticamente, inmediatamente se pone a realizar lo que el Señor está pidiendo. Esto Teresita lo aprendió del Evangelio, naturalmente. Por lo tanto, su fe es inmensa, la fe de San José, tanto como les decía al inicio, que cree a un sueño. Cree a un sueño. El Señor le habla en sueños y él obedece, cree y obedece. Cree y lleva a cabo lo que el Señor le está pidiendo. ¿Y qué poder no tendrá San José ante el que él alimentó durante su vida mortal?, exclama Teresita. Sí, vayamos con confianza a José. Jesús mismo nos lo recomienda, pues no puede negar nada al que durante su existencia buscó siempre agradarle. En una frase, fíjense, esta frase yo creo que podría ser el lema, por así decirlo, de nuestra maratón de lluvia de rosas en este año de San José. Sí, vayamos con confianza a José. Ese podría ser muy bien nuestro lema. Y son palabras de Teresita. Después de haber hecho toda esta reflexión de los evangelios, de la figura de José en el evangelio, Teresita dice, sí, vayamos con confianza a José. ¿Por qué? Porque ella está segura, está totalmente convencida de que José tiene un gran poder sobre el corazón de aquel a quien él alimentó durante su vida mortal, es decir, sobre el corazón de Jesús. Él puede obtener todas las gracias que pide a su Hijo. ¿Por qué? Porque fue el Padre que le sostuvo y que alimentó a Jesús durante su vida mortal en Nazaret. Gran santo, dice Teresita, y se dirige naturalmente directamente a José. Tú que todo lo puedes ante Jesús, ablanda su corazón en favor de la pobre Francia y pídele que no aleje de ella su gracia. Recuérdale que Francia es la hija primogénita de la Iglesia. Es una oración muy personal que Teresita hace, en este caso, intercediendo por su país, por Francia. Pero es una oración también que nos inspira y nos tendría que ayudar también a nosotros a recurrir con total confianza a San José y a rogar por las personas que nos piden oración, por ejemplo, ¿no? En vez de decir Francia, podríamos colocar el nombre de una persona que nos pidió oración, de alguien que está necesitando. Podríamos poner el nombre de la iglesia incluso, ¿no? De los pastores de la iglesia, etc. Así es, queridos hermanos, así que este podría ser nuestro lema, repito, sí, vayamos con confianza a José. Es la invitación que nos hace Teresita en este año dedicado al patriarca San José, a recurrir con confianza a él, sabiendo que él tiene poder sobre el corazón de Jesús, sobre aquel corazón al que él alimentó
No solamente alimentó el cuerpo, sino también con los buenos ejemplos, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Después de la pausa, alimentó su cuerpo, le dio amor, le dio cariño, le enseñó muchas cosas. Así que sí, queridos hermanos, vayamos con confianza a José. Vamos a una pausa musical y ya regresamos. En un rincón del establo más pobre en Belén, una madre que arrulla a un bebé con un canto de adoración, admirada de poder tener en sus brazos a su Salvador. Duerme, Jesús, que la aurora ya llega a Belén. Una estrella te viene a alumbrar para que todos te puedan ver. Duerme ya, mi Jesús Emmanuel, mi tesoro y mi Salvador. Mira, José, qué pequeños sus manos y pies, y pensar que es el Rey de Israel, el caudillo que vino a salvar a su pueblo de la oscuridad. Este niño es mi Dios y mi Rey. Y así siguió arrullando María Jesús, acunando en sus brazos a Dios. Y José, conmovido también, se asombra de poder formar la familia sagrada con él. La familia sagrada. Estamos de regreso, queridos hermanos, entonces en este inicio de la maratón de Lluvia de Rosas. Y bueno, vamos a seguir contemplando, por así decirlo, a través de los ojos de Teresita, a este personaje importante en la historia de la salvación y al que la Iglesia le dedicó todo este año que estamos transcurriendo en este momento. Este es otro texto extraído siempre de los escritos de Teresita, un escrito lleno de ternura y de amor de Teresita hacia la Sagrada Familia y que deja ver también su alma contemplativa. A ver, esto nos deja ver más o menos en qué pensaba o qué hacía Teresita durante su oración o cómo contemplaba justamente el misterio del Verbo encarnado, o sea, cómo veía, cómo se metía, por así decirlo, con todos sus sentidos en la Sagrada Familia, en aquella casita de Nazaret. Y comienza diciendo así: qué hermoso será conocer en el cielo todo lo que ocurrió en el seno de la Sagrada Familia. Cuando el niño Jesús empezó a ser mayorcito, al ver ayunar a la Santísima Virgen, tal vez le diría: a mí también me gustaría ayunar. Y la Santísima Virgen le contestaría: no, Jesucito, tú eres todavía demasiado pequeño, no tienes fuerzas. O quizás no se atrevía a negárselo. ¿Y San José? Se pregunta Teresita. ¡Ay, cuánto lo quiero! Él no podía ayunar debido a su trabajo. Lo veo cepillar y después secarse la frente de vez en cuando.
qué lástima me da él. Qué sencilla me parece que debió ser la vida de los tres. Fíjense esta contemplación a la que llegó Teresita. No tenía visiones, no tenía grandes manifestaciones, pero se alimentaba del Evangelio, lo llevaba a la oración y contemplaba lo que podría haber sido la vida cotidiana de la Sagrada Familia. Hay otro texto en el que ella dice que seguramente San José también sufrió mucho. La Sagrada Familia habrá sufrido mucho, dice ella. Por ejemplo, ella pone un ejemplo de San José trabajando, que hace los pedidos de sus clientes y que tal vez aquellos ni siquiera le pagaban. Dice, oh, ¿cuánto habrá sufrido también San José? Exclama Teresita. Y en este caso, el niño presenta primero al niño Jesús que se deja, Teresita lo contempla así, no lo imagina así, mejor dicho. Al niño Jesús que le pide a la Virgen que le deje ayunar, ¿sí? Pero San José no podía porque tenía que trabajar, dice. Esa es la dinámica, digamos así, ¿no? que Teresita ve en el interior de la Sagrada Familia. El niño Dios, el niño Jesús, que se deja llevar por el ejemplo de la Virgen, por la piedad de la Virgen y seguramente también por el ejemplo de trabajo y de sacrificio de San José. Luego sigue diciendo, las mujeres de la aldea irían a charlar familiarmente con la Santísima Virgen. A veces le pedirían que dejase que el niño Jesús fuese a jugar con sus hijos. Y el niño Jesús miraría a la Virgen para saber si debía ir o no. Otras veces, aquellas buenas mujeres irían directamente al niño Jesús y le dirían sin ninguna clase de ceremonias, ven a jugar con mi niño. Lo que me hace mucho bien, dice Teresita, cuando pienso en la Sagrada Familia, es imaginármela llevando una vida totalmente ordinaria. No todo eso que se nos cuenta y todo eso que se supone. Acá Teresita está hablando de los evangelios apócrifos, es decir, todas aquellas narraciones que nacieron alrededor del siglo II de nuestra era, pero que no forman parte de nuestra Biblia, ¿okay? Y que contaban por ahí narraciones muy fantásticas, por así decirlo, ¿no? Y Teresita dice claramente, yo no me imagino a la Sagrada Familia así. Yo no creo a todo eso que se nos cuenta y todo eso que se supone, dice Teresita. Y sigue. Por ejemplo, que el niño Jesús hacía pajaritos de barro y después, soplando sobre ellos, les daba la vida. No, dice Teresita, el niño Jesús no hacía milagros inútiles como esos, ni siquiera por complacer a su madre. Y si no, ¿por qué no fueron transportados a Egipto en virtud de un milagro que por lo demás habría sido más necesario y tan fácil para Dios? En un abrir y cerrar de ojos habrían sido llevados allá. Pero no, en su vida todo discurrió como en la nuestra. Fíjense el alma contemplativa de esta mujer evangélica de Teresita, que imagina, que contempla a partir de los evangelios, ve a la Sagrada Familia en una vida totalmente ordinaria. ¿Sí? No por ser la Sagrada Familia, el Señor les ahorró sudor y sacrificio y sufrimientos, no. La vida de ellos, dice Teresita, todo discurrió como en la nuestra, con trabajo, con sudor, con sacrificio, con dolores, con alegrías, con amor, con cariño. Era una familia normal. Era una familia normal. Y así le ve Teresita. Y cuántas penas, continúa diciendo Teresita, cuántas decepciones, cuántas veces se le habrán hecho reproches al bueno de San José.
¿Cuántas veces se habrán negado a pagarle su trabajo? Qué sorprendidos quedaríamos si supiésemos todo lo que sufrieron. Y con esta frase termina entonces esta contemplación, digamos así, de Teresita y de cómo ella veía la figura de San José a partir del Evangelio, cómo lo veía en la vida normal, en la vida ordinaria, allá en su casa de Nazaret. Y ojalá que también esta reflexión de Teresita que ella hace nos anime, nos llene de confianza para acercarnos a San José, ¿sí? A él que no es un semidios, sino que es un hombre que, como nosotros, ¿sí? que trató y sobre todo vivió en la voluntad de Dios, llevando a cabo lo que el Señor le pedía. No estaba ahí rezongando, dando vueltas, a ver si lo hago, si no lo hago, a ver qué ventaja puedo tener de esto, y me pongo ahí a comerciar con Dios, a ver, yo te doy esto, tú me das aquello. No, San José ni bien supo lo que el Señor le estaba pidiendo, se levantó, dice la palabra, e hizo todo lo que el ángel le había revelado, todo lo que el ángel había dicho. Y aparte de esas revelaciones así extraordinarias que tuvo la Virgen, que tuvo San José según el Evangelio, después ya no se dice más nada de la Sagrada Familia. Es más, cuando Jesús comienza su ministerio público, la gente se sorprende. Dice, ¿y este de dónde salió? ¿Cómo es que ahora está hablando así con tanta sabiduría? ¿No es acaso el hijo de José, el carpintero? ¿Y sus hermanos, Judas, Santiago, Simeón y sus hermanas no están acaso entre nosotros? ¿Cómo es que ahora se pone a hablar así? ¿De dónde le viene esa sabiduría? Estas palabras del Evangelio nos da el indicio de que Jesús era totalmente normal, de que la Sagrada Familia, en ese grupito de 20 familias que conformaban el pueblito de Nazaret en esa época, era totalmente normal. Nunca vieron nada extraordinario en esa familia, sino tal vez el amor y el cariño que se tenían entre ellos. Por eso se sorprenden cuando se habla y se enteran de que Jesús hacía milagros, de que resucitaba muertos, de que anunciaba, de que hablaba con autoridad. Claro, se sorprenden, porque era un pueblito chiquito y entre ellos se conocían. Por lo tanto, yo creo que Teresita no estaba tan lejos, digamos así, de la realidad. Teresita casi yo diría que le pegó en el ojo, digamos así, ¿no? A esa, imaginando, contemplando y viendo la Sagrada Familia como una familia normal, sencilla, trabajadora, que tiene que enfrentar todos los días los problemas de todos los días, y lo hacían con mucha entereza, con mucha fe en Dios. Y naturalmente, porque tenían al amor encarnado ahí entre ellos, que estaba entre María y José, obviamente con mucho amor, con mucho cariño. Esta es la imagen entonces que Teresita tiene de la Sagrada Familia y especialmente de San José, que nos sea de ayuda también para nuestra oración, para nuestra devoción a este santo patriarca, a este santo al que la Iglesia le está dedicando todo este año. Y concluyo entonces mi reflexión en la apertura de esta maratón de Lluvia de Rosas con las palabras de Teresita. Queridos hermanos, hermanas que me están escuchando o que van a escuchar después de esta grabación, les digo, sí, vayamos con confianza a José. Y comienza entonces esta maratón de Lluvia de Rosas en este 9º aniversario de nuestro apostolado en la radio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y con la intercesión y la ayuda de Teresita y de San José. Paz y bien.